Sí, bueno, yo soy José Luis Mainetti, tengo 59 años, eh, soy médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata y en el año 1988, ya siglo pasado, este, y bueno, hice mi residencia y especialización en clínica oncológica. Y bueno, y a través también de influencias paternas, tuve mucho acercamiento con temas de bioética, que fue la gran vedette, digamos, del último cuarto del siglo XX, ¿no? Que ahora después, si querés, ampliamos un poquito sobre la Sí, bioética. obvio. Mi padre fue médico, falleció hace 2 años también con el COVID, y él también por tradición familiar estudió medicina, porque mi abuelo era médico también, cirujano, pero él era más amante de la filosofía, ¿no? Entonces, a escondidas estudiaba filosofía y seguía medicina para complacer al padre, ¿no? Pero bueno, después con los años él pudo de alguna manera conjugar esas dos disciplinas en lo que es la bioética. Pero bueno, volviendo a mí, entonces también la bioética, lo que empezó también como una cuestión más de ósmosis paterna. Después, bueno, desarrollé una cátedra en la Universidad Maimónides en Buenos Aires, también en CEMIC y en Favaloro. Y paralelamente, bueno, fui trabajando en el área de la oncología, primero en el ya desaparecido Centro Oncológico, hasta el año 2000 más o menos. Y después, bueno, también, aparte del desarrollo profesional, asistencial, en el Ministerio de Salud estuve en distintos cargos, sobre todo en la dirección de la región sanitaria 11, a principios de los 2000, y después estuve más de 10 años coordinando el Banco de Drogas de la provincia de Buenos Aires, que es toda la medicación oncológica para los pacientes que no tienen cobertura de obras sociales, ¿no? Claro. Y ya en el último tramo, en el 2020, ya completo para no ser tan largo, No, 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 vos bueno, explayate todo lo que estuve es. como director asociado en el Hospital Grierson de la localidad de Guernica, en Presidente Perón, y estuve hasta hace un par de meses en que ya empecé a hacer mis papeles jubilatorios, digamos, de la parte pública. Y hoy sigo trabajando con varias empresas en cuidados paliativos, básicamente cuidados domiciliarios, pero focalizado en pacientes oncológicos, ¿no? Sí, estuvimos viendo que estaba mucho, estudiaste, trabajaste en muchos lados. La experiencia debe ser no solo enriquecedora, ¿no? Pero el tema de aprender cosas de distintas áreas eh, heredó bastante de la filosofía del padre, vamos a decir la verdad. No hay nada más lindo que la Sí, filosofía. Eh, sí, yo siempre tuve esa relación con los cuidados paliativos porque si bien yo estudié oncología, nunca fui demasiado afecto, digamos, a mantener un consultorio de oncología, digamos, siempre me dediqué más al seguimiento de aquellos pacientes ya con enfermedades avanzadas. Bueno, y en eso me especialicé afuera, fines del siglo pasado, digamos, en estadías en Estados Unidos, estuve también en Inglaterra y en Cataluña, en Barcelona, viendo un poquito cómo se podía implementar acá en Argentina el modelo de cuidados paliativos, ¿no? Y bueno, se ha avanzado bastante, pero todavía estamos lejos de la organización y sobre todo del financiamiento que tiene esa disciplina en el primer mundo, ¿no? claro. ¿Alguna pregunta, Ari? Y en toda esta trayectoria que tenés, de la bioética específicamente, ¿qué es lo que te llamó la atención para focalizar tus estudios ahí y tener tu mirada y toda tu energía en ese aspecto y en esa rama de la medicina que no todos los doctores se dedican a eso? Sí, Ari, bueno,
La bioética, un poco así como introducción, es aquella disciplina o multidisciplina, porque no es una especialidad solamente del área médica, sino que también confluyen abogados, asistentes sociales, enfermeros, religiosos, ¿no? Filósofos, obviamente, que estudia el impacto de las decisiones morales en el ámbito de la salud. Esa es un poco una primera definición. Y es tan amplio esto porque el impacto puede ser tanto en el principio de la vida, digamos, para ser más claro, el tema del aborto, tema de anticoncepción, tema de genética, clonación, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los desafíos del principio de la vida y en qué medida el hombre puede hoy generar un individuo a su imagen y semejanza, ¿no? A través de la biología molecular y genética. Bueno, eso es todo un aspecto de la bioética, pero a mí lo que quizá más siempre me interesó por el lado de la oncología es todos los desafíos morales y éticos del final de la vida, ¿no? Que tiene que ver con esto de acompañar al paciente en su última etapa, en qué medida comunicar o no la enfermedad, cómo respetar o no la decisión del paciente. Y bueno, quizá, obviamente ustedes son ya de una generación que de alguna manera naturalizaron o naturalizan la libre decisión del paciente, pero bueno, no fue siempre así, hasta no hace tantos años, tantas décadas, el médico como poder omnipresente determinaba si un paciente tenía que operarse o no, si tenía que hacer un tratamiento de quimioterapia o no, y el paciente no podía tomar decisiones propias, no podía negarse a ese tipo de decisión, donde el médico era, por algo se decía, ¿no? Esa figura sacerdotal, ¿no? Paternalista, Claro, como un padre que le dice al hijo, tenés que tomar la sopa. claro. Es una Ese era un situación poco el difícil para modelo. esa época. Era algo Claro, difícil. ese modelo paternalista empezó a Claro, romperse, sobre todo, te diría que ya finales de los años 70 del siglo pasado, empezó a resquebrajarse y lo que siempre decimos como que el paciente toma un protagonismo que fue en aumento, ¿no? Hoy en las consultas quizá nos vamos a un extremo excesivo, ¿no? De información que tiene el paciente y de toma de decisiones, donde te dice, mira doctor, yo estuve mirando por mi enfermedad y hay tal droga que está en Alemania y yo quiero que usted me la recete. Entonces, bueno, ya de alguna manera trastocamos, ¿no? De un modelo paternalista a un modelo de autonomía extrema, ¿no? Porque una cosa es la autodeterminación del paciente y otra cosa que el paciente ya por poco determine lo que el médico tiene que hacer por él, ¿no? Ya nos vamos un poquito al otro extremo. claro. Esto un poco como yendo así una imagen un poquito más sarcástica, ¿no? Pero de alguna forma el exceso de información que hoy existe en las redes sociales y todo esto genera ese sentido de que las decisiones prácticamente son ajenas al médico, ¿no? Yo como paciente digo lo que Claro. quiero y alguien me lo tiene que hacer. Es como que volvieron a recuperar el control al criterio propio. O sea, poder tener un criterio propio, hacerlo uso, hacer uso. Tal cual, Leo. Bueno, autónomos del latín quiere decir, nomos es normativa, ley, y auto propia, yo tengo mi Claro, propia ley, eso es la autonomía. Cuando yo digo, yo cumplí 18 años y tengo autonomía para irme a vivir solo, ¿no? Bueno, en el caso del paciente es como que cumplió sus 18 años, ¿no? Después de ser claro, un niño y donde el médico le decía, en esto que se llama un principio básico, que es la beneficencia, o sea, el médico no es que actuaba antes pensando en hacer un daño, ¿no? no, Se no, no. entiende que Siempre buscaba el el beneficio, beneficio para el hacer el paciente. bien, como un padre trata de hacer lo mejor por su hijo. El tema es hasta qué punto ese padre no asumía que ese hijo barra paciente también es un ser pensante y además
que las decisiones pasan básicamente por quien pone el cuerpo, que es el Claro, paciente, ¿no? claro. Y yo recuerdo, siempre trato de irme echando con alguna figura del cine, ¿no? Me marcó mucho cuando yo recién empezaba la carrera de medicina, en el año 83, se estrenó una película, que la fuimos a ver acá en La Plata, que se llama Al fin y al cabo es mi vida, ¿no? Y es Ah, un sí. hecho real, que está, esa la recomiendo, yo siempre a los alumnos, claro, uno dice el año 83, es ya prehistórico, pero bueno, es Bueno, una vamos a película buscar, hecha hoy la vamos a por, buscar y la vamos a ver. no sé si, sí, Richard Dreyfuss, que es el actor, encarna a un escultor norteamericano, muy famoso, que tiene un accidente automovilístico y queda cuadripléjico, ¿no? Después hubo un caso similar, ustedes recuerdan, en España, con el caso San Pedro, donde Javier Bardem hace también esa película, esa ya más nueva, del 2000, 2005, Claro, que eso tiene que ver con el pedido de la eutanasia, que es otra otro temática, ¿no? tema, sí. Eh, el caso San Bastante Pedro complicado. también es una película que recomiendo, es española. Bueno, pero al fin y al cabo es mi vida, tiene que ver con que este escultor, estando en la terapia intensiva, lo someten a todo tipo de tratamientos, pero hasta, digamos, humillantes y vejatorios, porque suero, sonda, enema, y él ya dice, yo, mi vida se acabó porque yo, lo mío es la escultura, ¿qué voy a hacer? Lo único que puedo es mover un ojo y hablar, dice, pero eh, entonces los médicos en este principio también paternalista le dicen, no, nosotros hemos jurado por Hipócrates que tenemos que salvar la vida. Dice, yo no les estoy reclamando nada, ni les estoy diciendo que me maten. Lo que quiero es que me dejen tranquilo, ¿no? Que no me hagan más cosas, que no me Claro, sometan, porque el tema se judicializa cuando el paciente lo van a llevar a hacer hemodiálisis, porque estaba ya entrando en insuficiencia renal, y él dice, no, basta, hasta acá llegué, ya yo me dejé hacer todo, pero no quiero que me dialicen. Ah, pero si usted no se deja dializar, se muere. Bueno, pero ese es mi problema, le dice, por eso dice, al fin y al cabo es mi vida, ¿no? claro. Este, bueno, no voy a spoilear el final, pero hay todo un debate en ese momento jurídico entre el principio, claramente, estamos hablando de los años 80, todavía el modelo de autonomía estaba empezando a emerger, ¿no? Y bueno, y ahí en esa lucha entre la beneficencia que encarna el médico y la autonomía del paciente, se ve muy claramente este cambio de paradigma que decimos de modelo, ¿no? Sí. Igual cómo choca, ¿no? Porque yo me acuerdo de la clase tuya y cómo chocan dos realidades, ¿no? Los derechos del paciente con la obligación del médico, ¿no? En tomar una decisión. Claro, Porque por más que vos quieras la eutanasia, era complicado porque llevaba un tema legal Sí. con que lo obligaba al médico y la verdad que lo que quería el paciente en ese momento no se podía. Hasta el día de hoy, por lo menos, no. Que yo tenga entendido, a ver si me equivoco, corríjanme los dos, la eutanasia no está avalada acá. bueno, está muy bien lo que planteas, Leo, para hacer una aclaración, que a veces siempre nos empantanamos un poquito en este punto. La eutanasia, obviamente que está tipificada como delito en nuestro Código Penal y en la mayoría de los países, salvo en Australia, en Países Bajos y algún otro país más que tienen legislada la eutanasia. Lo que sí, nosotros hemos dado como país un gran avance en el 2012 con el nuevo Código Civil. El nuevo Código Civil interpreta y asume también lo que se llama la muerte digna, que Claro. no tiene que ver con la eutanasia, esto hay que distinguir bien. La muerte Son dos cosas digna diferentes. ¿Cómo transitas la implica, muerte? ¿Cómo la vas a transitar? claro, implica lo que se llama la abstención terapéutica, abstenerse, o sea, Claro. yo puedo como paciente negarme a que me pongan una sonda para alimentarme o que me lleven a terapia o que me hagan quimioterapia, algo que es hoy obvio, pero antes, si el médico decía, este paciente tiene que hacer quimioterapia, así sea un caso terminal, el paciente no podía decir, yo no quiero. Claro. De alguna manera,
tenía que hacerse lo que el médico decía. Bueno, y esto liberó mucho al médico, sobre todo el médico terapista, ¿no? Que está en las grandes cuestiones del paciente ya en el final de la vida, lo liberó de decir, bueno, tenemos que hacer una reanimación o tenemos que hacerle diálisis. Si el paciente ya dejó firmado que no quiere seguir peleando, hay que respetarlo. Pero no tiene esto nada que ver con la eutanasia. O sea, porque nosotros no estamos acelerando la muerte del paciente. Simplemente estamos respetando su voluntad de no hacer tratamientos invasivos. Siempre, como todo, hay algunas cuestiones que a veces se pueden volver polémicas, porque si un paciente, supongamos, no nos quedemos solo con los pacientes oncológicos, Leo y Ari, pensemos los pacientes neurológicos, ¿no? ELA, esclerosis múltiple, que lamentablemente hay muchos. Bueno, en algún momento dejan de deglutir, no tienen la musculatura para poder comer. Entonces, bueno, habitualmente se les coloca o sondas gástricas o nasogástricas, etcétera, para alimentación. Bueno, pero ¿qué pasa si en algún momento ese paciente dice, yo no quiero que me administre más alimento? Uno podría decir que el alimento es algo básico, lo mismo que la hidratación. Bueno, pero ahí todo esto tiene que ver con que un comité de ética muchas veces también asesore, también si este paciente tiene competencia, que es otro término que también se usa mucho. O sea, yo puedo tener mi autonomía, pero si estoy deprimido o estoy bajo el efecto de drogas o lo que fuera en una terapia intensiva, o tuve un traumatismo de cráneo, entonces, bueno, ¿quién toma las decisiones cuando el paciente no tiene competencia? O un niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay toda otra serie de cuestiones que no se resuelven solamente con la autonomía, con lo que el paciente desea. Ese es otro tema muy importante, muy atractivo para hablarlo también en otra cosa, que es cómo el adulto toma las decisiones por el hijo. Después las consecuencias las ve a largo plazo el hijo, si fueron malas decisiones por parte de los padres, ¿no? En cuanto a transitar a una muerte digna, mostrarte un caso de un artista fue premiado, todo, ¿no? Sí, a nivel nacional, a nivel internacional. Y él eligió pasar sus últimos días, nada de quimioterapia, viajando. Agarró todos sus ahorros, no sabemos bien si vendió todo. Él agarró sus cosas y viajó por el mundo. Encima un artista. Mira. ¿Qué mejor que un artista para disfrutar la belleza de la naturaleza y de la vida, ¿no? Creo que por ahí también tiene que ver la vocación de cada uno para ver el mundo de diferentes maneras, ¿no? No, y también creo que me parece importante, ahora te dejo hablar, José Luis. No, perdón. Que plantea él, ¿no? Porque también a veces los pacientes no conocen sus derechos y no conocen cuándo pueden decir que no. Que tienen total libertad de decidir sobre su cuerpo, qué es lo que quieren hacer, por ejemplo, la existencia de las directivas anticipadas. Claro. Sí, es un tema que está también en el Código Civil, eso ya. Es para evitar justamente lo que él estaba planteando y lo que la película aborda, ¿no? Hasta dónde está el punto de inflexión de la autonomía del paciente, el principio de beneficencia y no maleficencia de la medicina, pero por el otro lado no pasarnos e ir al encarnizamiento terapéutico. Tal cual. Entonces, tal cual. Esto, miren, este es el manual de bioética que lo escribimos hace más de 10, 12 años con mi padre. Me gustaría hacerles llegar después un ejemplar, después coordinamos. Por favor. Me encantaría no, en este manual lo que quisimos es condensar un poquito, sobre todo algunos aspectos teóricos, pero más que nada casos y documentos, ¿no? Como para introducirse en la bioética. Y un tema claramente que vos mencionás, Ari, con los consentimientos anticipados o living wills, que llaman los ingleses, ¿no? Ellos tienen una forma, digamos, cultural, que no vamos a comparar si es buena o mala, pero es diferente, en donde son, por definición, mucho más autónomos, ¿no? Que por ahí los latinos, que somos más familiares,
nos gusta que las decisiones se compartan, ¿no?, en la familia. Claro. A veces se esconde más la verdad para que el paciente no se ponga mal, entonces decide la mujer o deciden los hijos. En la cultura anglosajona eso no es así, o sea, al único que entrevistan es al paciente y se le dicen las cosas como son. Usted tiene tantos meses de vida y bueno, es así. Pero, bueno, con respecto a los living wills o testamentos vitales, que está contemplado en nuestro código, lo que pasa es que acá prácticamente no se utiliza. Uno puede dejar, así como dejás asentado que dejás el departamento o la moto a fulano, podés dejar asentado que en caso de no tener competencia sobre tu propio cuerpo y sobre tu propia vida, no querés que se te mantenga, por ejemplo, asistida por un respirador o esto o el otro, Claro. o con alimentación parenteral. Bueno, eso es válido y judicialmente tiene peso. Yo lo que sí recuerdo como antecedente de estos decisiones anticipadas, en mi primer viaje que hice a Estados Unidos, principios de los 90, a ver un poco en los hospitales cómo funcionaban los aspectos de los cuidados paliativos, y ya me llamaba la atención cuando yo miraba cada habitación, ¿no? Había algunos que decían DNR y otros no decía nada, o DNR como una inscripción pero bien visible, ¿no?, en Claro. la cama del paciente. Y esto es el famoso do not resuscitation, ¿no? O sea, cuando cualquier paciente ingresa a un hospital por ley en Estados Unidos, y esto ya desde los años 80, tiene que dejar asentado, en caso que tenga un paro, si quiere que lo reanimen o no. Claro. Y esta decisión es obligatoria por ley respetarla, ¿eh? No es que el médico puede decir, no, pero que yo no sabía, no. Está claramente identificado el paciente. Esto obviamente tiene que ver con pacientes que ya tienen enfermedades por ahí avanzadas o terminales, o no, pacientes que ya tienen una determinada edad y dicen, bueno, miren, yo me voy a operar del corazón, pero si no salgo bien, no quiero que me reanimen, déjenme así como estoy. Bueno, y esto siempre traigo a colación también en las clases, un capítulo del Dr. House, ¿no?, que es bastante elocuente en este sentido. Pero hay un capítulo que yo siempre lo mencionaba a los alumnos, en donde un señor que era músico, saxofonista, bueno, tenía una enfermedad neurológica muy avanzada, pero en una semana, 10 días, tiene una recaída muy grave. Entonces ya había firmado todo de justamente el DNR, ¿no?, que nadie lo podía tocar, iba a morir ya al hospital. Y bueno, House en sus elucubraciones a la noche piensa que pudo haber sido también algún tipo de intoxicación con unos metales pesados, porque había estado en contacto con algunas sustancias, etcétera, etcétera. Entonces se despierta como a las 3 de la mañana con esa cara de loco, ¿no? y va a la habitación del músico, que ya estaban todos esperando que fallezca, y dice, no, déjenme, y le pasa un antídoto justamente para esos metales que había ingerido, que había tenido contacto, no tenía nada que perder ya, para tratar de salvarlo, entre comillas, si bien su enfermedad de base iba a mantenerse, pero iba a lograr por ahí un tiempo más de vida, con buena calidad de vida. Y ahí todos se ponen en contra del, pero ¿cómo va a ser algo, no? Porque también para un norteamericano, un anglosajón, ir en contra de la ley, así sea para salvar una vida, bueno, lo curioso es que logra reanimarlo al paciente con este antídoto, explica todo científicamente cómo había llegado a esa conclusión. Pero así todo, la directora lo llama y le dice, bueno, doctor House, usted tiene una sanción que por 15 días no va a percibir el sueldo y no puede venir al hospital. O sea, más allá de que era el héroe, lo sancionan igual, porque él estuvo en contra de una normativa, ¿no? Pero bueno, ¿hasta qué punto también tienen muy, muy metido esto de las directivas anticipadas? Si yo decidí algo, ¿quién es el otro, así sea un médico o el que fuera, para ir en contra de esa decisión, ¿no? Claro. ¿Alguna pregunta, Ari?
No, porque justamente yo le iba a preguntar, ¿no? Como él ha viajado por otros lados y demás, también si, pero lo puedo responder perfectamente, Sí. si el marco legal de cada país influye también en el trato médico-paciente o si también es algo más cultural y demás, pero bueno, acá salió solo en la charla y es perfecta también la visión, cómo es distinto y cómo Claro. cambia, ¿no? Tanto Sí, sí. la visión anglosajona como la de Latinoamérica, por ejemplo, que todavía hoy en día está instalado el modelo médico hegemónico y más paternalista y todo, y están tratando siempre de impedir de que el paciente sea un poco más libre, a pesar de que existe el Doctor Google pero y ChatGPT, pero es como Sí. que todavía hay en algunas prácticas médicas donde el profesional infantiliza un poco también al paciente y no puede admitir a veces que tiene su autonomía Claro. o propia decisión, ¿no? Claro, es que vamos yendo para Sí. donde dijiste vos que dijiste vos, José Luis, Sí. que a veces el paciente googlea demasiado y ahora con esto de ChatGPT, vamos a ser sinceros, como decís vos, Ari, y dicen muchos profesionales, la mano del médico es intransferible. Eh, pero bueno, más que un consejo, una sugerencia podés recibir. Para eso van al médico. Que José Luis, en eso también me da una duda, porque hay un profesor mío de ingeniería que también fantasea con, creo que con Skyler, no sé qué, Skynet. y eso, y piensa que la inteligencia artificial va a llegar a reemplazar en algún momento Al a los médico. médicos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, en principio, en cuanto a tu primer pregunta, Ari, de las normativas y la relación médico-paciente, desde que está el nuevo Código Civil en el 2011, digamos, por lo pronto ya no hay más pretexto de los médicos para decir, no, yo sigo haciendo cosas a pesar de la negativa del paciente, pensando en que podía tener alguna sanción legal. Eso ya no es así. O sea, Claro. simplemente lo que se hace es una nota en la historia clínica donde firma el paciente o la familia, si el paciente no es competente, que se llama justamente consentimiento de abstención terapéutica, donde dejan afirmado que no quieren que se le haga Claro. más tratamientos, que solamente se haga sostén, ¿no? Sostén clínico. Si tiene fiebre, obviamente le van a dar un analgésico o control de dolor. Eso por un lado. Nuestra relación médico-paciente, no sé si es mejor o peor que en los países anglosajones. Quizá todavía nosotros tenemos un sesgo un poquito más paternalista, pero por otro lado más empático, creo yo, ¿no? En el sentido de que tratamos de también acomodarnos a las expectativas del paciente. No es tan contractualista como es el modelo anglosajón, ¿no? En el sentido de que, bueno, ¿usted por qué viene? No, yo porque me diagnosticaron cáncer. Ah, bueno, usted tiene 20% de posibilidad de sobrevida a un año. Tiene la quimio A, la quimio B, la quimio C. Con la A se va a morir en un año, con la B en un año y medio y con la C puede morirse antes, pero los efectos adversos son tremendos. Bueno, eso sería un poco un modelo contractualista en el sentido que no mide ni siquiera el impacto de las palabras que puede dar en el otro, ¿no? Claro. Creo que eso, nadie quiere eso. Y con respecto a la IA, yo creo que, a ver, por un lado es una herramienta fantástica, en pequeñas cosas, ¿no? Yo digo, cuando yo estudiaba medicina y empezaba a ir a las guardias, me acuerdo que teníamos un librito que se llamaba el Washington, que tenía todos los medicamentos, las dosis, etcétera, y uno no podía quedar mal y tenía que memorizar, y a veces teníamos ese librito, viste, en el guardapolvo y mirábamos, y qué sé yo, ¿no? Hoy yo estoy hablando con ustedes y por ahí me llega de un paciente, necesito tal medicamento, y yo ya sé, pongo alopurinol y sé que viene de 100, de 150, de 200, de 300 en tal componente, etcétera, etcétera. Le mando la receta digital. O sea, hay cosas que yo no me tengo que estar acordando cómo viene la presentación de tal droga. O
qué estudios de laboratorio tengo que pedir en un determinado tipo de tumor, porque hay un nuevo marcador. O sea, como herramienta para la toma de decisiones, yo creo que es fantástico todo lo que es la tecnología. Pero, siempre hay un pero, un gran maestro de la medicina que era Marañón, un español, decía que el mayor invento de la medicina, y esto lo decía en los años 40, ¿no? Hace 90 años, 90 y pico de años, que el mayor invento de la medicina ha sido la silla, en el sentido de que la escucha al paciente sigue siendo, la escucha y sentarse frente al paciente, ya sea en un consultorio o en una clínica, en el hospital, y estar, mirarlo y tomarle el pulso, tomarle la mano. Eso creo que por ahora es irreemplazable, creo yo. Por ahí soy un romántico, ¿no? Pero hemos vivido en la pandemia, en el COVID, un poco esa fantasía de la telemedicina, donde todo era a distancia, ¿no? Bueno, tiene fiebre, satura tanto, bueno, entonces está más grave, esto, el otro, que está bien, fue una herramienta muy necesaria porque el médico no podía, o los médicos no podíamos llegar a entrar a todos los hogares, era imposible, pero también esto generó que muchos pacientes murieran solos, abandonados, ¿no? En salas de terapia con un respirador, pero que nadie los vio, ni los tocó, ni se pudo despedir la familia. O sea, la distancia que da las herramientas digitales y todo esto pueden servir en determinadas instancias, pero tampoco generan una buena comunicación, ¿no? No es lo mismo uno sentarse con el paciente, explicarle su pronóstico, su diagnóstico, que por una videollamada, bueno, mire, tome tal medicamento, haga tal estudio y después me avisa, ¿no? Claro. ¿Ali? O sea que quedamos en la conclusión de que la presencia es invaluable. Y yo creo que sí, de todas maneras, también la inteligencia artificial para lo que es estudios de investigación clínica, para protocolos, en ese sentido también ha generado un gran avance, porque muchas veces había que someter a pacientes, por ejemplo, a determinados tratamientos para ver su evaluación, y hoy con inteligencia artificial a lo mejor esa muestra puede ser mucho menor y se proyectan estos estudios a poblaciones mayores, etcétera. Digamos, tiene infinidad de beneficios, pero insisto, en lo que es a nivel sanitario, por ejemplo, también, porque uno con inteligencia artificial puede desarrollar protocolos de atención para una población muy extendida o una geografía de difícil acceso. Pero no olvidemos esto, la necesidad de este vínculo afectivo. Laín Entralgo, otro gran profesor español, decía que en la relación médico-paciente es como una relación, debería aspirar a ser una relación de amistad, ¿no? En el sentido de cada uno esperar algo bueno del otro, Sí. y no una relación, como hablábamos, contractual, en donde uno está a la defensiva, el médico a la defensiva de que el paciente le pueda hacer un juicio, y el paciente a la defensiva de que el médico le pueda decir algo que no quiere escuchar o algo que pueda ser invasivo para él, ¿no? Entonces, en la medida que se logre este vínculo afectivo médico-paciente, obviamente que esto es muy, muy difícil a veces de lograr, sobre todo en un sistema de salud tan fraccionado como tenemos, con hospitales que están desbordados. Entonces, si uno dice, bueno, que cada consulta médica debería durar, no sé, 40 minutos, como era históricamente, pero hoy a lo mejor el médico en una hora tiene que ver 6, 7 pacientes, ¿no? Entonces, Claro. todo esto queda medio como fuera de eje, ¿no? Esta situación de empatía. ¿Eso por qué cambió? ¿Por la demanda, quizás? Yo creo que hubo varios causales, pero creo que desde el punto de vista, a ver,
la medicina hasta, te diría que mediados de los años 70, estaba muy centralizada, como decíamos, en el eje médico, médico hegemónica, y la aparatología que existía era muy básica, ¿no? El laboratorio, radiología. Con todo el gran cambio tecnológico, las terapias intensivas, la diálisis, la tomografía, resonancia, etcétera, 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 y también el desarrollo de la industria farmacéutica que se hizo muy, muy fuerte. Pensemos que junto con la industria de las armas y el petróleo son los medicamentos los principales, digamos, generadores de divisas, ¿no? En el mundo. Entonces, es como que el eje del médico y el paciente quedó muy desdibujado con todo este complejo, llamémosle industrial, ¿no? De la tecnología, los medicamentos, y eso hizo que se devaluara también, hasta en términos económicos, el valor de la consulta médica, ¿eh? Entonces, hoy un médico está comparativamente, no te digo con Estados Unidos o con Europa, comparativamente con países de la región, de los peores pagos en nuestro país, ¿no? Y esto hace que el médico tenga que tener un poco lo que llamamos el pluriempleo, ¿no? Va a la mañana al hospital, rápido, hace lo que puede. De ahí se va a la clínica hasta las 4 o 5 de la tarde. De ahí se va al consultorio y en el medio tiene que atender 300 llamados del que necesita la receta, el certificado, esto, el otro. Ni hablemos de un pediatra o de un ginecólogo o de un obstetra que encima tienen mucha más demanda. Por eso también se da en la población médica todo este caso de situaciones de desborde, ¿no? Emocional, psicológico, muchos colegas que terminan digamos, con afecciones serias de su salud mental por esta alta demanda, ¿no? Que se tiene. Y el COVID nos mostró también que por un lado, bueno, el sistema de salud respondió, y en esto no digo los médicos, ¿no? Solamente todo el sistema, enfermería, psicólogos, mucamas, digamos, se logró contener semejante pandemia, pero con costos muy altos. Hoy todavía hay gran cantidad de colegas con carpetas médicas, con tratamientos, no solamente por afecciones orgánicas, sino básicamente por temas de salud mental, ¿no? Sí, el COVID creo que nos dio un giro, ¿no? Muy grande en la percepción de la salud. Por ahí, terminando de responderte a vos, Ari, en cuanto por qué el médico o por qué la salud, vamos a hablar en general, está mal paga, mal remunerada. Yo creo que un poco porque nunca estuvo tampoco en la agenda de la sociedad como otros temas, quizá de la inseguridad o los temas económicos, etcétera, ¿no? Siempre la salud quedó como un rezago. Si uno observa las campañas electorales de los últimos 20 años, yo no recuerdo que en ninguna campaña o algún debate presidencial se diga, bueno, ¿usted qué piensa hacer en salud? Generalmente no. ¿Qué piensa hacer con las privatizaciones? ¿Qué piensa hacer con la inflación? Con esto, con el otro, pero temas de salud no son de agenda. Ni siquiera conocen los candidatos qué pueden hacer en ese aspecto, ¿no? Entonces, creo que el COVID puso más en agenda a la salud, pero bueno, después cada uno vuelve a sus ocupaciones, a sus tareas, y hoy estamos viviendo un poco los coletazos de esa crisis, ¿no? Sí, sí. Y además también convengamos que creo que también el paciente solamente acude al médico cuando tiene alguna dolencia, alguna afección, pero tampoco está la mirada de, por ejemplo, acudir por prevención o por control, por ejemplo, médico, eso, y solamente va cuando le queman las papas, por así decirlo, ¿no? Claro. Sí, sí, yo creo que hay responsabilidades compartidas, porque también podemos decir que, no sé, una paciente mujer de 40 años quiere hacerse su mamografía y su Papá Nicolau, pero bueno, después resulta que va a su obra social o al hospital y le dan turno para dentro de 6 meses. Entonces dice, no, y bueno, después veo.
el médico que debería insistir también en lo preventivo, como te decía recién, apenas tiene tiempo de resolver lo agudo y dice, bueno, después vemos el tema de hacerte el chequeo, y ese después vemos por ahí nunca llega. Y el Estado, creo que en este sentido, debe ser el que garantice lo preventivo, sobre todo a través de, ya sea los estados, ya sea municipios, que tienen básicamente lo que es la salud primaria, ¿no? Los centros de salud, las provincias en general que tienen los hospitales, y la nación que, por ejemplo, maneja el calendario de vacunación, etcétera, ¿no? Entonces, cada jurisdicción tiene responsabilidades en lo preventivo, porque si más allá del impacto que tiene la enfermedad en la persona y en la familia, si lo medimos como un impacto en la sociedad y en la economía, es muy grande. Claro. Yo recuerdo por un caso muy concreto, en el año 2007 yo estaba justamente en la región sanitaria y se planteaba en ese momento a nivel nación si dar en forma obligatoria la vacuna de la hepatitis A, la común, ¿no? La de los chicos. Y bueno, y había una disputa porque en provincia decían, pero hay que hacer un gasto grande en comprar estas vacunas, qué sé yo. Bueno, finalmente la forma de convencerlo es decir, bueno, pero si hay uno cada 100.000 chicos que hace una hepatitis A, hace la forma fulminante, ¿no? La forma fulminante es la que tiene que ir o a un trasplante de hígado o realmente se muere, ¿no? Bueno, si determinada población tenemos tantos casos de hepatitis fulminante, con esos casos pagamos la vacuna durante 5 años. Entonces, también es un tema económico, ¿no? Más allá de todo, decir, bueno, lo que se invierte, no se gasta, se invierte en salud, o si uno dice una mamografía a tiempo, detecta un nódulo que se saca y ya está. Si ese mismo nódulo crece durante 2 años, después las drogas para tratar ese tumor son costosísimas, ¿no? Con esa plata hubiéramos hecho 100.000 mamografías, por decir, ¿no? Entonces, bueno, para eso también está la mirada del Estado como agente sanitario, ¿no? De distribuir los recursos de una forma, y podemos hablar toda la noche, digamos, lo que es la primera infancia, ¿no? Una mala alimentación de los chiquitos, recién nacidos hasta los 2 años, que es donde se forman sus neuronas y se forma todo su sistema evolutivo. Una mala alimentación nos genera niños que van a tener discapacidades y cantidades de problemas que después los tiene que afrontar el Estado de determinadas formas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Invertir fuertemente en lo que se llama el binomio materno-infantil. Digamos, que la madre esté bien cuidada en su embarazo y que el niño hasta los 2 años tenga todo lo que necesite, ¿no? Eso es primordial, entender esta mirada sanitaria. ¿Qué te llevó, por ejemplo, a la escritura de tu trabajo, la escritura científica y después a dar un salto más y empezar a publicar libros, por ejemplo? Bueno, sí, en realidad el manual lo organizamos con mi papá en el 2011, porque en ese momento, yo no sé si ustedes recuerdan cuando estaba la polémica sobre el ingreso a la Facultad de Medicina, ¿no? Que había una postura de ingreso restricto, con exámenes muy exhaustivos, donde entraba aquello un 10% de lo que se presentaban, y estaban los que proponían de alguna manera lo que está hoy, un ingreso libre, ¿no? A la carrera. Pero bueno, en esa transición hubo una normativa de la universidad que decía que había que de alguna manera intervenir ese ingreso restrictivo poniendo materias humanísticas, que no era solamente química, física y biología, que eran las 3 materias que había que aprobar un alumno para entrar a medicina. Claro. Entonces, bueno, en ese momento nos convocaron a mi padre y a mí para que dictemos en el curso de ingreso
a la Facultad de Medicina, estamos hablando que eran 3.000 alumnos, ¿no? Que querían ingresar. Dictar una materia relacionada con la bioética y tomar examen. Entonces, había varios desafíos. Uno, que una cosa es dar una charla para 20, 30 personas y otra cosa para comisiones que eran de 400, 500 alumnos, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento dijimos, por lo pronto tenemos que tener un libro, un manual, todavía no estaba tan digitalizado todo, para que los alumnos puedan tener el material compensado en un solo lugar, ¿no? Y eso nos dio entonces esa posibilidad. Y por otro lado, para tomar examen, una cosa es tomar una fórmula química y uno dice, bueno, esto tiene que dar tanto, o un examen matemático. Claro. Pero en bioética, como es tan subjetivo, entonces era bastante complicado elaborar, había que elaborar unas 50 preguntas de multiple choice, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que nos devanábamos los sesos, porque y bueno, ahí trabajamos mucho cosas más objetivas como son los documentos y los casos. O sea que el alumno tenía que aprender los casos clínicos, saber qué dilemas éticos había. No decir qué haría yo o qué no haría, sino, bueno, por ejemplo, acá un caso en Argentina muy famoso que fue el caso Bamonde, que era de un testigo de Jehová, que se negó a que lo transfundieran, un paciente adulto, mayor de edad, competente en la toma de decisiones, y que dijo, bueno, yo por una cuestión de convicción religiosa, así me muera, no quiero que me transfundan. Y, digamos, la tradición médica decía que había que transfundirlo igual, ¿no? En esto del paternalismo. Bueno, hubo un fallo de la Corte que estableció claramente que el paciente debía respetarse su voluntad. Otro caso, por ejemplo, que también fue muy paradigmático en nuestro país, que fue el caso Parodi, que era un paciente diabético al cual le habían amputado una pierna por la gangrena de la diabetes, y cuando tenía una infección en su otra pierna, el paciente se niega a que lo operen, diciendo que prefería morirse, porque ya no era vida quedar postrado, sin poder caminar, ni siquiera con una muleta. Bueno, los médicos decían, no, nosotros tenemos que sacarle la pierna, amputarlo, y bueno, tratarlo con antibióticos, etcétera. Y bueno, hay un juez en Mar del Plata que accede a la posición del paciente para que se le permita su voluntad de no operarse, ¿no? Que son todos precedentes de lo que después sería el nuevo Código Civil que hablábamos hace un rato, ¿no? No, claro, como dice que también está incorporado también en la Ley de los Derechos del Paciente, la 26.529, sí, si no recuerdo mal, que ahí también enmarca todo esto que está comentando él, ¿no? Lo del consentimiento informado, las directivas y todo. Tal cual. También lo que es la muerte digna, de lo que va tratando, que es más, hay una ley aparte de eso que habla y le da un poco más de libertad al paciente, que es lo que puede rechazar o no. Eso. Tal cual. Tal cual. Y cerrando el tema un poco literario de los libros, bueno, otro libro que ya fue prácticamente la última etapa de mi padre, que se llama Muerte Humana, que es un librito en realidad de recopilación de textos literarios conocidos como de Tolstoy, de Camus, de Thomas Mann, en donde tomamos extractos de literatura que tiene que ver con la muerte, con el final de la vida. Bueno, hay un libro que es La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, en donde es toda la percepción, ¿no?, del paciente cuando le diagnostican una enfermedad terminal, y bueno, pasa por el enojo, la negación, en fin, todas las etapas que están descritas en la ciencia, pero un poco como la literatura muchas veces anticipa a la ciencia, ¿no? Y en este caso, bueno, creo que la literatura siempre nos permite reflexionar sobre la vida y sobre la muerte, mucho más que los textos científicos, los congresos, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue tu experiencia? Bueno, vos Leo, que sos... ¿Cómo fue tu experiencia? Porque Perdón, Ari. Tu experiencia, porque es totalmente distinto, ¿no? Pasar a atender pacientes, a ser inmortalizado, digamos, en un
convertirse en un Sí, claro, sí, cómo elegir el material, sí, todo, yo ¿cómo lo viste? reconozco que no soy, para la literatura hace falta tiempo, que no tengo mucho, y paciencia. Yo soy una persona más de acción, ¿no? De hacer y estar todo el tiempo resolviendo situaciones de pacientes. Eh, Siempre me digo, bueno, el día que tenga menos trabajo, me gustaría dedicarme más a la escritura. Lo poco que pude hacer en esta etapa fue, en compañía de mi padre, diseñar algunas cuestiones de los libros y aportar, sobre todo en el tema de los cuidados paliativos, pero no es mi fuerte, digamos, una dedicación así, de tiempo completo a la literatura. Bueno, convengamos Pero bueno, sí, que tenemos 3 libros: el del Manual de Bioética, el Muerte Humana, que fue el último, donde también mi padre, él, en su introducción, y de paso nos metemos un poquito también en el tema COVID, siempre decía que él, más allá que nunca firmó directivas anticipadas, le dejó muy claro a su núcleo familiar que él no quería internaciones, que él quería morirse en la casa. Y bueno, pudimos mantener su palabra, mantener nuestra palabra con él. Y bueno, así que de alguna manera ese libro Muerte Humana, que habla justamente de evitar el encarnizamiento terapéutico y los tratamientos invasivos, bueno, debe respetarse esa voluntad. Y el tercer libro se llama Bioética Narrativa y tiene que ver con algunas cuestiones de ficción, donde tomamos de la literatura, del cine, de distintos personajes, hasta de historieta, cómo la bioética de alguna manera genera un cambio de paradigma, ¿no? En este aspecto. Al trato del médico-paciente, la ética, pero también cuestiones humanas que creo que hasta los pensadores en la antigüedad se rompían la cabeza sobre la existencia, la dignidad humana y la muerte. Entonces es como Tal cual. cómo, ¿no? Que uno toca estos temas y bueno, también es interesante, por lo menos desde mi punto de vista, llevarlo a la gente también, ¿no? claro, Que nos escuche o nos sí, vea por YouTube. por donde Sí, sea, digamos, de cualquier manera. yo creo que la bioética, que por ahí hace 30 años era una materia de debate muy académico en algunas esferas, hoy en realidad es un debate diario en la calle, ¿no? A ver, yo el otro día estaba escuchando del caso de Lanata, por ejemplo, y sinceramente, bueno, esto lo digo claramente, yo, si fuera un familiar directo de Jorge Lanata, yo impediría que le sigan haciendo las aberraciones y las invasiones que le están haciendo, sabiendo que tiene una enfermedad tan avanzada y que no tiene muchas perspectivas de pronóstico, ¿no? Pero bueno, también es fácil hablar pero esa es mi opinión, pero también escuchaba opiniones de distintas personalidades del espectáculo que decían, no, tendrían que hacer esto, y la hija, y quién tiene el consentimiento, y quién decide. O sea que la bioética, quiero decir, está hasta farandulizada en muchas cosas, ¿no? En muchos temas que son del día a día. Claro. Después, todos los casos, para no seguir siempre con el tema del final de la vida, todo lo que tiene que ver con la subrogación de vientres, ¿no? Que hubo casos también recientes, de que hasta detuvieron una pareja de italianos que habían alquilado un vientre acá en Buenos Aires y se querían llevar al bebé, etcétera. Son como situaciones del día a día que nos abren la cabeza del debate bioético. ¿Debe legalizarse el alquiler de vientre, como se lo dice coloquialmente, o la subrogación, o no se debe permitir, ¿no? Claro, porque también temas de la bioética tienen que ver como la manipulación del material genético y Tal cual. que no parezca, yo lo puse una vez, me tocó que lo tuve que escribir de este tema, ¿no? Por ejemplo, entonces puse algo muy gráfico. Por ejemplo, ¿no? Pareció aberrante y fue condenable en el juicio de Nuremberg el desmembramiento de los cuerpos, ¿verdad? En una guerra. En este caso sería a nivel microscópico y celular, porque en la forma que uno hace la manipulación genética, uno está a la célula
yo lo veo como un encarnizamiento también hacia una célula, a un ser vivo, porque ya cuando está un embrión, está formándose, por más que esté en una cápsula de Petri, sigue siendo un ser humano. Y tiene sus derechos inalienables como ser y tiene su dignidad humana aplicada. Entonces, ya tiene sus derechos, aunque no parezca. Es otro estadio de la vida y no es que vale menos porque es un embrión en formación. Claro. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo desde mi punto de vista. No lo veo ético. Porque, por ejemplo, para que nazca un bebé tuvieron que morir, no sé, 10. Entonces, por lo menos desde mi punto. Pero bueno, eso capaz es debatible. Hay muchos médicos que sí lo ven bien, o están a favor, en contra, ¿no? Vienen distintas cuestiones. Claro. Pero también son temas que trata la bioética. Sí, es un buen tema para otro. No, Sí, pero sí, sí, José Luis. tal cual, Ari, o sea, todo lo que es el principio de la vida tiene que ver justamente con la manipulación muchas veces del material genético, de los embriones. Hay millones de embriones en nuestro país, en los centros de reproducción, que nadie los reclama, digamos, ¿no? Porque son parejas que ya hicieron tratamiento y quedaron congelados. Entonces, bueno, también, ¿quién decide si se desechan, se usan para investigación? Da alguno que propuso, bueno, pero si hay parejas, por ejemplo, ¿no? Homosexuales o de identidad de género que quieren, de alguna manera, que le donen esos embriones, etcétera. Hay infinidad de posibilidades, pero bueno, se abre, ¿no? Una caja de Pandora de bioética, ¿no? En donde decimos, bueno, ¿quién decide? ¿Cómo se decide? Y en el caso de la subrogación de vientre, lo que se detectó acá en estos últimos días, ustedes seguramente lo habrán leído, es que había una especie de red también de contratación de mujeres por ahí de bajo nivel socioeconómico y con mucha necesidad de recursos monetarios. Entonces se aprovechaban de alguna manera estos centros de reproducción para decirle, bueno, ustedes le vamos a pagar tanto y ustedes lo único que tienen que hacer es llevar en el vientre durante 9 meses y entregar el bebé y firmar todo lo que nosotros le demos, ¿no? Una clara también manipulación de una necesidad económica, ¿no? Porque en realidad si se legislara una subrogación de vientre, está claro que tiene que haber una compensación económica, porque la mujer durante 9 meses o más tiene que estar abocada a su embarazo, pero no debería ser el fin económico el único, la única motivación, ¿no? Además, y también esto que a veces yo lo he leído de casos, que sí, crear un hermano para que sea donante de otro que está enfermo, por ejemplo. Sí, también hay una película que se llama La decisión más difícil. Si también la googlean o la pueden ver, que es un caso real donde una pareja tenía una nena con una leucemia y bueno, ninguno de los padres era compatible para el trasplante y la niña, si no tenía el trasplante, se moría. Entonces, bueno, el médico le dice, bueno, la única opción que tienen es tener un nuevo hijo que teóricamente va a tener el mismo material genético que la hermana y, entre comillas, utilizar al bebé para que pueda ser donante de médula, ¿no? Bueno, y ahí está todo el desarrollo de esa película, ¿no? Que la verdad que es bastante dramática, O sea, pero está basada en un hecho real. claro, o sea, es injusto porque uno toma decisión sobre otro que sea una experimentación genética o no, una clonación, Claro. como sea, es una vida, piensa por sí sola y tomar decisión por sobre otra persona, creo que los derechos Sí, humanos, de todas maneras, digamos. siempre decimos que en bioética los argumentos, viste, tenés argumentos filosóficos, tenés media biblioteca de cada lado, Claro. porque algunos Claro. justificaban decir, bueno, pero no deja de ser un acto de amor. Por un lado, la vida siempre es amor, traer a alguien al mundo, más allá de que el objetivo sea otro, y por otro lado es salvar la vida de la niña, ¿no? Claro. Pero también estaba la media biblioteca que decía que nunca una persona tiene que ser
un medio, ¿no? para otro, sino que tiene que ser un fin en sí mismo. Si uno, a ver, quiere tener un hijo, es porque quiere tener un hijo, no es tenerlo para que, no sé, me cuide el día de mañana cuando yo no pueda salir de la cama. Entonces quiero tener un hijo como esclavo de alguna manera. Y algunas revistas científicas, cuando fue este caso, decían, lo titulaban como el bebé repuesto, ¿no? Como decir, un bebé para que traiga las piezas que necesitamos, así como una forma de poner el foco en esta situación bastante moralmente cuestionable, ¿no? Qué buena película para que citar y a las personas que la vean. Pero ahora los derechos humanos y eso, pongámoslo en el caso de que, como dijiste, uno no puede traer a alguien al mundo para que sea su esclavo. ¿Y qué derechos tienen? ¿Hay alguna ley específica que lo diga? No, lo que pasa que, bueno, obviamente, cuando viene una persona al mundo tiene ya todos sus derechos y, como bien decía Ari, también los derechos comienzan desde la concepción, ¿no? En nuestro derecho. El caso del embrión, como no está, digamos, todavía dentro del útero materno, es como que es una situación intermedia que no tiene un derecho propio, no se lo considera todavía persona, pero es cierto que debe tener un estatuto propio, ¿no? de normativas que avalen que no se lo utilice simplemente como una experimentación, ¿no? Eso es lo más importante. Pero, y desde el punto de vista del derecho civil, todos los argumentos legales es del momento del nacimiento, o sea, no tenemos un DNI para un bebé que está en la panza. Obviamente, cuando se discutió también el tema del aborto y bueno, a cuántas semanas se puede llegar a hacer el aborto, etcétera, etcétera. Por eso todo es una cuestión potencial, ¿no? O sea, el derecho a la vida comienza del momento de la concepción, según la visión sobre todo de la Iglesia Católica, que por eso se opone al aborto, pero según los distintos juristas, puede ser desde el momento de la configuración del sistema nervioso central, que es en la semana 11-12, u otros hablan a partir hasta la semana 16-17, donde ya está configurado, digamos, el feto completo, ¿no? Que no hay ninguna malformación ni nada. Bueno, pero son todos ejes de debate y de discusión ética. Lo real es que del momento que se une, ¿no?, el óvulo y el espermatozoide, hay un proyecto de vida. Así esté, como bien dijo Ari, en una cápsula de Petri o esté en el útero materno. Y con respecto a después lo que vos planteás, Leo, qué sé yo, ya a mí me excede porque quizá tiene que ver más después con las cuestiones de crianza, sociales, digamos, si ese hijo, hasta qué punto también el Estado o quién puede cuestionar la crianza, digamos, ¿no? Porque, bueno, después cada sociedad, hoy podríamos decir entonces que, no sé, la sociedad oriental que discrimina a la mujer, bueno, entonces no sería ético la vida de los musulmanes, por ejemplo, ¿no? Porque la mujer está supeditada al hombre. Y sí, quizá en nuestra visión occidental es así, pero bueno, ¿quién puede decirle al mundo islámico que no, que en realidad el hombre y la mujer tenemos los mismos derechos? No sé si se entiende, ¿no? Hay cuestiones culturales es una cuestión cultural. Y sociales que quizá está claramente para nuestra filosofía y nuestro derecho está mal, pero bueno, ellos tendrán sus motivaciones para hacer lo que hacen. Y hasta qué punto uno puede irrumpir en esa sociedad y querer cambiar todo, ¿no? Yo entiendo que la globalización del conocimiento y, digamos, las redes sociales han generado muchos cambios también en este aspecto, ¿no? Donde, porque el derecho puede estar, y está quizá desde Adán y Eva, pero el tema es que cada uno reconozca tener ese derecho, ¿no? Bueno, en nuestro país hemos tenido que pasar, ¿no?, una represión atroz y lo peor de una dictadura,
para tener el derecho a la identidad, por ejemplo, ¿no? De que cada uno sepa quiénes son sus padres, su genética. Pero bueno, hubo que pasar una tragedia, ¿no? Para que esto se haga explícito. Eh, Así que bueno, muchas cosas se aprenden a veces a través de tragedias, ¿no? Y de haber pasado situaciones tan graves, así como también mencionaba el Código de Nuremberg. Hubo que pasar un holocausto donde los judíos eran utilizados como experimentación humana por los mismos médicos nazis, y bueno, hubo que llegar a un consenso en que la investigación médica tiene que estar regulada y amparada siempre en el derecho internacional. No se puede, yo no puedo salir a la calle y decirle a alguien, vení que vas a hacer una experimentación con una droga, y lo engaño y le inyecto una droga. No, tiene que tener un protocolo avalado por un comité de bioética, etcétera, etcétera, ¿no? Que creo que si no hubiera pasado eso, quizás hoy en día esa regulación no estaría o hubiera tardado más en el tiempo, ¿no? Exactamente, yo creo que sí, que la humanidad es como que permanentemente va teniendo progresos, si se quiere, morales en algunas cosas, pero siempre sobre la base de haber pasado situaciones límites, ¿no? Sí. Bueno, con el tema de la clonación y la manipulación genética, hubo también algunas conferencias internacionales donde hubo ciertos acuerdos de no proseguir en ese tipo de investigaciones, porque también se veía que no tiene un fin ético, ¿no? O sea, en la ciencia no todo lo que se puede se debe, ni hablar con las bombas nucleares, etcétera, ¿no? O sea, si uno sigue haciendo investigaciones en la vía nuclear, pero es para la destrucción, ¿está bien eso? Esto, bueno, estaba justamente la película de Oppenheimer, yo no la vi, pero bueno, Sí, yo por sí lo la que me vi. contaron, ¿no? Que es el padre bueno, el padre de la bomba atómica, es decir, Sí. el científico tiene que estar abstraído de las consecuencias morales. O sea, yo hago algo, no importa después para qué se use. Yo invento, como dijo en su momento Messier Guillotin, ¿no? En la Revolución Francesa, que terminó guillotinado, dijo, bueno, me toca probar mi propio invento, ¿no? O sea, Claro. muchas veces uno tiene que hacerse cargo y hacerse responsable de que esas investigaciones tengan un fin, por lo menos moral, ¿no? Y no que se hagan investigaciones que pueden llevar a más destrucción y a más muerte. A veces se produce eso porque los genios, por así decirlo, de esa época, les fascinaba todas esas cosas y decían, quiero ver si puedo hacerlo, pero nunca se preguntaron si debo hacerlo. Ese es el tema. Claro, exacto. creo No todo que- lo que se puede se debe, ¿no? Es un Claro. poco el resumen de esto. Claro. Creo que capaz en ese momento las consecuencias no eran tan medibles como ahora. No, más vale. Porque, por ejemplo, ahora sí sabemos lo que puede llegar a ser, pero en algún momento uno tiene que saberlo. No, capaz no pensaban que iba a explotar tanto Claro. o iba a tener tanta magnitud. No. Y quizás, bueno, uno tiene que cometer el error primero para que otros aprendan también, Claro. ¿no? O sea, vos fíjate Sí. cómo decidieron ser los ganadores de una guerra hasta que vieron la macana después. Sabían lo que podía llegar a pasar, pero después de que tiraron la Hiroshima, por ejemplo, y cesaron el fuego todo, al parecer, porque dijeron, no, acá nos mandamos... Lo que pasa es que creo que en ese momento pasó, si no me equivoco, que una cosa es ver los cálculos en los números Sí. y otra es ver la magnitud en la realidad. Cuando uno va al campo de estudio Claro. y lo realiza. Entonces ahí dijeron, no, pará, los cálculos nos dijeron que iba a ser algo grande, Claro. pero terminó siendo peor. Y sí, por eso te digo, Sí, está por eso ese- la ciencia no puede estar divorciada de las consecuencias morales, ¿no? En todo lo que hace. Claro. Más allá de que el científico no puede, a ver, Galileo decía, ¿no? A pesar de todo se mueve, ¿no? Cuando la iglesia le decía que él no podía decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, ¿no? Que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, que era la creencia
digamos, del cristianismo, ¿no? Como que la Tierra es el centro del universo. Entonces, bueno, Galileo, cuando ya lo condena la Inquisición, ¿no? En esa época, en el siglo XV, es decir, porque estaba diciendo una herejía, estaba yendo en contra de Dios, ¿no? Claro. Entonces él dice esa frase famosa, y sí, Epur si todo se mueve, ¿no? A pesar de todo se mueve, o sea, él, la ciencia era la ciencia, no importaba lo religioso, claro. Pero bueno, evidentemente no se puede tampoco siempre divorciar las dos cosas, ¿no? Si uno, en todo sentido, en la salud sobre todo, si uno trae una nueva droga, un nuevo dispositivo, lo que sea, tiene que ser para mejorar lo existente y no para generar exclusiones, porque uno puede traer una droga que puede ser fantástica, pero que solamente pueden acceder un mínimo de la población, tampoco es un gran avance, porque solamente le pueden acceder a aquellos que tienen amplios recursos económicos, ¿no? Claro, es así. Bueno, Ari, ¿alguna pregunta más y querés profundizar en un tema más para ir terminando? No, la verdad que estuvimos tocando bastante temas, tocamos más de lo que teníamos que Por ahí tocar. fue demasiado así, medio disperso, No, pero creo no espontáneo importa. salió mejor, sí, cómo Obvio, no. ¿cómo que ¿Cómo no? te sentiste, José Luis? No, muy cómodo, y aparte noto que conocen bien el tema, entonces eso facilita también digamos la entrevista, porque uno sabe que hay un ida y vuelta, ¿no? Claro, ¿algo más para preguntar? No, a ver, a modo de conclusión, digamos, yo creo que ustedes mencionaban el tema de la formación. Yo creo que ahí es donde debemos trabajar más, en las universidades, apuntar a un modelo diferente del que quizá nos hemos formado las generaciones médicas anteriores, ¿no? Y de los recursos de salud en general. A un trabajo más de empatía, más de equipo, que tenemos que resolver problemas. En general ya el modelo educativo expositivo, ¿no? De uno decirle al alumno, bueno, esta es la anatomía, esta es la fisiología, está todo bien porque hay que conocer el aspecto científico, pero hay que trabajar mucho las habilidades humanas, ¿no? La empatía, la comunicación, son cosas que nosotros no nos hemos formado en eso, lo hemos tenido que ir aprendiendo a lo largo de la profesión, pero creo que a modo así de conclusión de mi parte sería eso, a un modelo formativo mucho más abarcativo de la persona, dejar que las emociones, porque siempre se dice, no, el médico, si el médico demuestra emociones, de alguna manera no sirve porque no toma decisiones fríamente. ¿Y qué es tomar decisiones fríamente? Entonces, bueno, también el empatizar con el otro y entender la angustia nos ayuda a tomar decisiones humanas. Claro. Creo que eso es lo que nos deja tranquilo a veces, ¿no? No decir, bueno, según las estadísticas hay que hacer esto, esto y esto. Bueno, pero escucho realmente la voz del paciente, de la familia, y en base a eso puedo hacer una propuesta, o solamente me guío por una guía científica que dice que hay que hacer tal cosa, ¿no? Yo creo que si logramos ir haciendo una formación profesional mucho más humanitaria y humanística, creo que vamos a tener profesionales que sean competentes científicamente, pero que también tengan, digamos, una habilidad moral para enfrentar este tipo de dilemas filosóficos y éticos, ¿no? Claro. Y creo que también debería de cambiar un poco también desde el punto de vista de la descentralización de la salud, que debería de estar un poco más unificada, y por otro lado que también se le dé un poco más de atención a las cuestiones sanitarias y que el médico tenga un poco más de tiempo con el paciente, porque si no es una cuestión, como decía Sí, tal cual, José Luis, tal cual. de que te veo en 15 minutos y tiene que entrar el otro, entonces no alcanza tampoco a empatizar con el paciente ni llega a decirle nada, Claro. ninguna inquietud, y al final el paciente se va más angustiado de lo que llegó a la consulta médica, ¿verdad? Claro. Tal cual, tal cual. Sí, sí, es así, Ari, es generar un modelo de atención más centrada en la persona y menos centrado en lo tecnológico, ¿no? Y que, claro, más la política sanitaria
Tal cual. Así Bueno. que, espero que te hayas sentido Bueno, cómodo, la verdad Luis. que muy cómodo con ustedes y espero que, bueno, que puedan utilizar este material en la medida que ustedes lo crean necesario y que de la forma que ustedes lo puedan trabajar. Con todo gusto tiene mi aval. Así que bueno, supongo Gracias, sí chicos, que muy amables. esto se va a repetir y siempre sabés que acá tenés tu espacio, como le digo a todos. Bueno, ¿No? bueno, con Está todo más que gusto, lista. con todo gusto. Ari, No, y en lo personal, la verdad, encantadísima con tener la oportunidad de estar, por lo menos así, en una charla, poder conocerlo, a una personalidad tan grande, ¿no? Que ha trabajado tanto en el área de la salud, sí, tanto en la asistencia como en la dirección hospitalaria y demás claro. cuestiones. Y la verdad que es un honor tenerlo. Es como... Y sí, sí, sí. Bueno, Algo chicos, más, muchas Ari. gracias y vamos hablando.